Bien. El órgano central y fundamental del sistema urinario corresponde al riñón. ¿Okay? Como se señala acá, tiene un origen mesodérmico, sobre todo el mesodermo intermedio. La ubicación anatómica es en la zona retroperitoneal. ¿Okay? Su forma, como pueden observar, es una forma de habichuela, ¿no? Algunos lo mencionan forma de payar también, forma de habichuela, referencia al haba, ¿no? Luego, en el recién nacido tiene un peso aproximado de 20 gramos y en la fase adulta aumenta 100 gramos más, ¿okay? Tiene 120 gramos en cuanto al peso. Sus medidas prácticamente van por lo general, en términos casi intermedios, ¿no? Mide entre 10 y 12 centímetros de longitud, entre polo superior y polo inferior, ¿no? 5 a 6 centímetros en la parte media, ¿no? Y el espesor va a estar entre 2,5 y 3 centímetros. Pero recordemos a la vez de que ambos riñones están recubiertos por una gran cantidad de tejido adiposo, siempre. ¿Okay? Que sirve de protección a estos órganos. ¿Okay? Cuando estudiamos, y ustedes lo van a ver probablemente en anatomía, si es que es un cadáver reciente, van a ver de que alrededor de este riñón hay una gran cantidad de tejido adiposo. Si la persona es obesa, con mayor razón, mayor cantidad de ese tejido. ¿Okay? En el aspecto macroscópico incluso, el riñón tiene las 3 capas que se señalan, ¿no? Una zona cortical o corteza renal, ¿okay? Tiene una zona medular, ¿okay? Y lo que corresponde a la zona del ilio renal, donde está considerada la pelvis renal. Todo esto es la pelvis renal. El ilio es la zona donde ingresan las arterias, sobre todo las arterias renales, ¿no? Y egresa la vena renal. Y también va a egresar las vías urinarias, ¿okay? Que comienzan en la pelvis renal, se exterioriza con lo que es prácticamente los uréteres. ¿Okay? Los uréteres son los que van a continuarse de esta zona que se conoce con el nombre de pelvis renal. ¿Okay? Observen también que a la macroscopía van a poder determinar ustedes la presencia de los cálices menores, ¿no? La zona donde termina la médula corresponde a lo que son las pirámides renales. Estas pirámides renales desembocan en los cálices menores. La unión de 2 cálices menores va a formar, como lo observan acá, cálices menores, van a continuarse con los cálices mayores. Y estos cálices mayores desembocan directamente hacia la pelvis renal. ¿Okay? La función característica del riñón, ¿cuál es? Bien, formación y eliminación de la orina. ¿Okay? Formación y a la vez eliminación de la orina. Bien, orina que muchas veces es uno de los exámenes que con mucha frecuencia van a solicitar ustedes a sus pacientes. Un examen básico, al igual que el hemograma, ¿no? Ustedes van a pedir a sus pacientes un examen de orina completo. ¿Okay? En ese examen de orina completo, ¿okay? Prácticamente ustedes van a dosar una parte bioquímica, ¿no? En esa parte bioquímica ustedes van a dosar si en la orina hay presencia de sangre, hay presencia de pigmentos, ¿no? Sobre todo pigmentos biliares, urobilina, si es que hay también la presencia de glucosa, proteínas, sustancias nitrogenadas, ¿no? Como el amoníaco, que pueden estar
presentes en la orina. Esa bioquímica por lo general debe ser negativa siempre en un paciente normal, ¿ok? Porque si encuentran glucosa en la orina, de hecho van a pensar ustedes que ese paciente tiene diabetes. Claro, hay que pensar de que ese paciente puede ser diabético, ¿ok? Pero siempre, muchas veces la orina tiene que ser tomada, ¿no? Así como la sangre, ¿ok? Muchas veces, sobre todo en sangre, debe ser tomada en ayuna para determinar niveles normales de glucosa. En la orina no es tanto, ¿no? A veces puede ser en cualquier momento del día, ¿ok? Lo otro es la parte microscópica, que corresponde al sedimento urinario, ¿no? La orina que se lleva al laboratorio ya se centrifuga una parte de esa orina en un tubo de prueba, se va a centrifugar y el sedimento se estudia microscópicamente, ¿no? Mientras que la parte bioquímica antes se hacía con dosaje de los diferentes productos que había que determinar, hoy en día existe una cinta de color, ¿no? Que se conoce con el nombre de cinta para urinálisis, ¿okay? Entonces ahí viene, esa cinta viene con unos cuadritos con diferentes colores y dependiendo de ese color va a corresponder a la parte bioquímica que se está dosando, ¿okay? Que repito, por lo general debe ser negativo. En cambio, el examen microscópico que es del sedimento urinario nos va a permitir ver qué cantidad de células se pueden estar eliminando, ¿no? De lo que corresponde a los epitelios del sistema urinario. Nos va a permitir también observar si hay algunas alteraciones, sobre todo si hay cilindros, ¿no? La presencia de cilindros no es normal, ¿no? Esos cilindros se observan microscópicamente porque adoptan la forma del túbuli, ¿no? Por eso se le llama cilindros renales, ¿okay? Y van a ser de diferentes tipos, dependiendo de la alteración que presente el paciente. Entonces, la presencia de cilindros no es habitual, no es normal, ¿okay? Después, aparte de las células renales que pueden estar en poca cantidad, también se puede observar leucocitos, ¿no? Y si esos leucocitos están incrementados, ¿okay? Se indica de que el paciente tiene una infección urinaria, ¿okay? Normal es encontrar entre 5 a 6 leucocitos por campo. Más no, más va a indicar que existe una infección urinaria, ¿okay? Luego van a encontrar cristales, ¿no? ¿Okay? Cristales de urato, que son los más frecuentes, ¿okay? Aunque también se pueden encontrar cristales de otros tipos de urato, por ejemplo, urato de amonio, ¿no? También pueden encontrar cristales que pueden estar referidos a otros elementos, ¿no? Cristales de urato de calcio, ¿okay? Que por lo general a veces se elimina con la orina, ¿no? Y cuando hay incremento de esos cristales, es muy probable de que el paciente tenga problemas de cálculos renales, ¿okay? Las piedras que se forman en el riñón, ¿eh? Bien, continuamos con esta parte de lo que es el riñón para mencionar específicamente los vasos, cómo van a estar distribuidos los vasos sanguíneos en toda esta estructura renal. Recordemos que hemos mencionado la corteza. La corteza se va a caracterizar por lo general por la presencia de los glomérulos renales. Los glomérulos, que es el inicio de la vía renales, específicamente que se conoce con el nombre de nefrón o nefrona, ¿no? Ese nefrón o nefrona se inicia con lo que es el glomérulo renal, pero el glomérulo renal también tiene, ¿no? En la estructura así circular tienen un polo vascular,
y el polo opuesto se conoce con el nombre de polo urinario. ¿Okay? En el polo vascular va a tener la presencia de arteriolas. Una arteriola que ingresa al glomérulo, que corresponde a la arteriola aferente. Esa arteriola se enrolla en el interior del glomérulo y va a salir por el mismo polo, convertida en una arteriola eferente. ¿Okay? La primera es aferente, se enrolla dentro del glomérulo formando el ovillo o penacho glomerular y sale transformada en una arteriola eferente. ¿Okay? Eso es también lo importante en cuanto a esta estructura arteriolar en el glomérulo. ¿Okay? Estas arteriolas que están en el glomérulo prácticamente van a continuarse después con lo que corresponde a las arterias, ¿no? Que son denominadas radiadas, las arterias radiadas, ¿okay? Porque están como si fuesen rayos, ¿no? Arterias radiadas en toda la corteza. Luego, estas arterias radiadas, ¿no? Que también se le denomina corticales, ¿okay? Van a desembocar en lo que son las denominadas arterias arciformes, denominadas así porque tienen forma de arco, ¿okay? Es como si formaran un arco, arterias arciformes. El sistema venoso va a tener también los mismos nombres, pero con la aclaración: dentro del glomérulo no hay venas, solamente hay arteriolas. Y recuerden ustedes que las arteriolas en el glomérulo forman un tipo de sinusoides, ¿no es cierto? Vasos arteriolares, que son los denominados sinusoides, no son fenestrados. Los capilares fenestrados. Capilares fenestrados. ¿Okay? Entonces va a continuarse todas estas arteriolas radiales o arterias radiales con las denominadas arterias arciformes. ¿Okay? Luego, el sistema venoso va a continuarse con lo que es la vena renal específicamente. ¿Okay? Observen que en el interior del riñón, ¿no?, vamos a tener también algunos vasos que tienen una orientación recta, tanto arteriales como venosas. Entonces ahí se le llaman arterias rectas y venas rectas específicamente. ¿Okay? Por eso es que ustedes van a tener vasos que están antes del glomérulo, ¿ok? Que van a ser los renales, las interlobares, arciformes, la cortical radial y la aferente. La aferente es la que ingresa al glomérulo. ¿Okay? Y vasos que están después, que salen del glomérulo, ¿no?, y que corresponden a la arteriola eferente. Luego van a tener los peritubulares, después los vasos rectos y terminan en lo que es la arteria y venas renales específicamente. ¿Okay? Entonces, esa es la estructura vascular que corresponde al riñón. Bien. En este cuadro tienen ustedes las funciones que corresponden al riñón específicamente, ¿no? Por ejemplo, van a tener lo que es la función de aclaramiento y filtración del plasma, ¿okay?, que específicamente muchas veces se le conoce como la formación de la orina. ¿Okay? ¿Y dónde se realiza esta filtración del plasma? ¿En el túbulo proximal? En los túbulos, no. No. En los ¿Glomérulo? En los glomérulos, específicamente a nivel de las arteriolas o los capilares glomerulares, ¿no? Recuerden que esos capilares glomerulares están prácticamente en la ultraestructura que se menciona del riñón,
están muy relacionados con lo que son las células del glomérulo, ¿no es cierto? Exacto, con los podocitos y en cierta forma también con las células mesangiales, ¿no? Profesor, ¿qué hacen las células mesangiales? ¿Cómo? ¿Qué hacen las células mesangiales? Las células mesangiales por lo general son de defensa. Y específicamente las que están dentro del glomérulo, que son las células mesangiales intraglomerulares. Porque fuera del glomérulo también vamos a tener células mesangiales, que se denominan como células mesangiales extraglomerulares. Las que están dentro del glomérulo por lo general tienen función de defensa. ¿Okay? Y en el glomérulo es donde se forma la orina. Con esta filtración del plasma se forma la orina y la sangre llega a través de esos capilares. Por eso es que ustedes van a tener que recordar que a la microscopía electrónica, entre el capilar que vamos a tener y los podocitos, ¿no? Por lo general existe una membrana. ¿La membrana de filtración? Claro, la membrana de filtración o denominada membrana basal, ¿no? Membrana basal que, como les menciono, a la microscopía electrónica tiene 3 capas, o se le llama láminas, ¿no? Una lámina que está en la parte media, que es la denominada lámina densa, y hacia ambos extremos de esa lámina densa tienen lo que se conoce con el nombre de láminas raras, ¿no? Lámina rara interna y lámina rara externa. Entonces, las sustancias que se van a filtrar del plasma tienen que atravesar esa membrana basal. Por eso es que la membrana basal en este órgano es selectiva. Deja pasar toda la sustancia de desecho y por lo general aquellas que tienen bajo peso molecular. Bipolares. ¿Okay? Así es, ¿no? El líquido, por ejemplo, el agua pasa, ¿no? Ya transformada en orina. Pero algunas sustancias que tienen alto peso molecular van a ser difíciles que pasen. Por ejemplo, la glucosa, las proteínas, la albúmina, muchas veces no pasan. Y si pasan, esas sustancias, algunas de ellas útiles para el organismo, ¿no? Sobre todo la glucosa, la proteína, la albúmina, se reabsorben en el tubo contorneado proximal. Ahí se reabsorben. Y también se reabsorbe la mayor cantidad de agua a ese nivel de los túbulos. ¿Okay? Por eso es que el riñón participa de lo que es el equilibrio hidroelectrolítico de nuestro organismo. Esa es una función muy importante. ¿Okay? El equilibrio hidroelectrolítico. ¿Bien? ¿Cuál es la cantidad de agua que existe en nuestro organismo? Por ejemplo, en una persona adulta. Una persona adulta 60, normal. ¿Cuánto? 50-60% del peso corporal. Así es. Incluso se señala que a veces es hasta el 70% de nuestro peso corporal. Depende de la edad. Claro, va a depender mucho de la edad, pero en un sujeto adulto normal, ¿no? Sobre todo en edad media, ¿no? Es hasta el 70% de nuestro peso corporal, ¿no? Entonces somos más agua que parte sólida, ¿sí? ¿No? Entonces, en los niños, especialmente los bebés, y en los ancianos, ambos son extremos de la vida, esa cantidad de agua varía. En los niños hay mayor proporción de agua en su organismo. ¿Okay? Puede llegar hasta el 80% en algunos bebés. En cambio, en los pacientes ancianos, ¿no? O en los pacientes seniles, esa cantidad de agua disminuye notoriamente, ¿no? A veces está
hasta en un 40%. ¿Ok? Por eso es que en los extremos de la vida, cuando hay un desequilibrio hidroelectrolítico, es de sumo cuidado. Incluso también en las personas normales o en edad intermedia, también, porque si hay falta de líquidos y de electrolitos, puede tener algunas alteraciones. Shock hipovolémico. ¿Ok? Por eso es de mayor riesgo en bebés y en ancianos. Por eso cuando ustedes hagan neonatología en la rotación de pediatría, ¿no? Ustedes van a encontrar que por lo general se lleva en la historia clínica el balance hídrico. Se le denomina así, balance hídrico. Es como las cuentas de un banco, en que hay ingresos y hay egresos. Al final hay un balance, ¿no es cierto? En el caso de este equilibrio hidroelectrolítico, se señala como ingreso la cantidad de agua que recibe la persona, ¿ok? Y egresos la cantidad de agua, de líquidos que elimina. Y con cierta frecuencia o diariamente se le pide el dosaje de electrolitos, especialmente sodio, cloro y potasio, porque hay que reemplazarlos también, hay que llegar a los niveles óptimos de esos electrolitos, ¿no? Por eso la cantidad de agua y cantidad de electrolitos deben estar siempre en equilibrio, y eso depende mucho de la edad de la persona, ¿no? Como repetimos, en los niños la cantidad de líquidos es mucho mayor. En cambio, en el anciano, esa cantidad de líquidos es menor. Por eso se les indica también de que estos trastornos hidroelectrolíticos en los extremos de la vida son de sumo cuidado. ¿Qué pasa si en un bebé falta mucho líquido? ¿Qué puede originar? En un anciano también, del poco líquido que tiene, si le falta o pierde mucho líquido, ¿qué origina? Shock hipovolémico. ¿Ah? Shock hipovolémico. Claro, hay una hipovolemia, ¿no? Y puede llegar al shock. Que si no se corrige, ¿a qué evoluciona? Uy, no me acuerdo. ¿Qué sigue después del shock? La muerte. No tan rápido. ¿Ah? Después del shock viene el coma. El coma. Y ahí la muerte. Eso Ahí el coma es mucho más grave, el estadio, Claro. ¿no? Que puede cursar con la muerte del paciente. Puede quedarse vegetal también. depende. Por eso, en los extremos de la vida hay que tener siempre ese cuidado, Sí. ¿no? No deben haber casos de choque hipovolémico. Si los hay que contrarrestarlo inmediatamente. Y se contrarresta haciendo ese balance, el balance hidroelectrolítico característico. Un ¿Ok? hipernatremia. Un hipernatremia. También, por ese motivo, el riñón o el sistema renal participa de lo que es la homeostasis de nuestro organismo, ¿no? Porque debe reabsorber moléculas, debe reabsorber los iones de los electrolitos y también, con mayor razón, el agua, ¿no? Lo otro, en relación de estos electrolitos, ¿no? Podemos tener también el equilibrio ácido-base, ¿ok? Que muchas veces es responsabilidad del sistema renal, pero ese equilibrio ácido-base también va a intervenir en lo que es el aparato respiratorio, ¿no? Ustedes van a tener en sus prácticas clínicas muchas veces que hay una alteración respiratoria en la cual hay mucha alcalinidad en su organismo, o también que va a estar relacionado con mucha acidez. Acidemia. Lo mismo que Acidosis sucede con el aparato digestivo. Entonces, el riñón tiene una gran importancia en lo que es el equilibrio ácido-básico y también en el balance hidrosalino, que es esto, iones y agua, Y agua. el conocido equilibrio o balance hídrico. ¿Ok?
También el riñón participa de la regulación de nuestra presión arterial. La renina. Y esa regulación la realiza mediante esta hormona, que es la renina. ¿Okay? Renina que va a ser producida por unas determinadas células en el riñón. Yuxaglomerulares. ¿Okay? Que son, Yuxaglomerulares. Las células yuxaglomerulares. así es, las células juxtaglomerulares, que van a formar un aparato que lleva ese nombre y que tiene esa importancia, ¿no? Regular la presión arterial mediante la producción de renina, que va a participar de lo que es el sistema renina-angiotensina, ¿no es cierto? También el riñón participa de la producción de eritrocitos, pero esa producción lo va a hacer hacia la médula ósea mediante la producción de otra hormona. Para algunos es solamente una proteína, que es la eritropoyetina. ¿Okay? Esta hormona que se produce en el riñón participa del proceso en la médula ósea de una mayor creación de eritrocitos. ¿Okay? ¿Y en qué parte del riñón se va a producir la eritropoyetina? Se va a producir en el intersticio renal. Y recuerden ustedes que todo lo que es intersticio está referido a tejido conectivo. Entonces, determinados fibroblastos de ese intersticio renal van a producir esa eritropoyetina. Se señala hasta ahora de que son algún tipo de fibroblasto que va a producir esta hormona, la eritropoyetina. Pues yo voy de vacaciones. Te fuiste de vacaciones. Era 15. Ya almorzó. Era 15 minutos antes. Bien. Era 45. El riñón también va a participar activando, ¿no?, la vitamina D. Sí. ¿Okay? La vitamina D es Colecalcio, bueno, 1,25 dihidroxicólecalcio. claro, es el colecalciferol, ¿no es cierto? Que lo obtenemos en qué? Aparte, mediante luz solar y el otro es calcio. Claro, mediante la ingesta de algunos productos alimenticios que contienen esta vitamina, pero que es prácticamente metabolizada por acción de los rayos solares, ¿no? Los rayos ultravioletas intervienen mucho en esta absorción de la vitamina D. ¿Sí? Entonces, todas esas son funciones del riñón. Y observen acá la estructura que está esquematizada. Esto es lo que corresponde al nefrón o nefrona, sistema de nefrón o nefrona. Todo es el sistema de nefrón. Y el nefrón tiene como unidad fundamental lo que es el glomérulo renal. Entonces ahí se inicia. Este glomérulo renal después se continúa con el tubo contorneado proximal, que va a continuarse incluso hasta formar parte del asa gruesa de Henle, que viene a ser la porción descendente del asa gruesa de Henle. Luego se continúa con el asa delgada de Henle. El asa delgada de Henle, que presenta una especie de recodo, ¿no?, en la parte más distal, ¿no?, continúa esa asa delgada y ahí se le denomina el asa ascendente de Henle, asa delgada ascendente de Henle. Y luego tienen parte del asa gruesa ascendente de Henle,
que va a formar parte del tubo distal. ¿Okay? Forma parte del tubo distal, que después se continúa con el túbulo contorneado distal. ¿Okay? Al colector. Se le denomina distal porque está mucho más lejos del glomérulo, pero cuando lo vean en microscopio, como es un solo plano que siempre hemos mencionado, a veces va a estar muy próximo al glomérulo, ¿no? Entonces, la secuencia es esa, ¿no? El túbulo contorneado distal. Estos túbulos distales se van a continuar con los tubos colectores. Creo que está Los mal. tubos colectores, denominados así porque son donde se va a prácticamente colectar la mayor cantidad de orina que se ha formado en todo este sistema. Y luego de los tubos colectores, ¿qué sigue? La pirámide. ¿Ah? La parte pirámide. Claro, estos tubos colectores desembocan en las pirámides, Ajá. ¿no? De las pirámides pasan a los cálices, Menores, ¿sí? mayores, Menores, luego mayores, y de ahí al pelvis final renal. en la pelvis renal. Y de ahí el uréter. Así es. Y de la pelvis renal se continúan con los uréteres, ¿ok? Para desembocar después en la vejiga. Los uréteres desembocan en la vejiga. ¿Bien? Entonces, pero este sistema de nefronas, sobre todo con los glomérulos, ¿no? Sobre todo la parte fundamental de esta nefrona, que es el glomérulo, donde se filtra la orina, vamos a indicar de que hay dos tipos de nefronas y de glomérulos. Los corticales, ¿no? O las corticales y las justamedulares. ¿Ok? Por eso es que ustedes van a poder diferenciar muchas veces la ubicación de estos glomérulos. Si están justo muy cerca a la zona medular, son denominados justamedulares. Y los que están en la parte más superior, Corticales. ¿no? Más cerca a la cápsula del riñón, son los corticales, glomérulos corticales. Y si ven todo el sistema en conjunto, van a observar que las justamedulares, los glomérulos están más abajo y van a terminar en una parte más profunda de lo que es la zona medular del riñón. ¿Okay? Entonces, va a depender de la ubicación del glomérulo prácticamente para estas estructuras justamedulares. ¿Okay? Les mencioné que el glomérulo tiene dos polos, un polo vascular, ¿no? Donde ingresa la arteria, se convierte en una arteriola, que la arteria es la aferente, se enrolla en el interior del glomérulo, formando los capilares glomerulares, ¿no? Y sale en el mismo lado, en el mismo polo, transformado en una arteriola eferente. ¿Okay? Estructura que deben tenerla en cuenta, porque aquí hay otra estructura. ¿Okay? Aquí existe otro aparato, que es el aparato justaglomerular. Justa es al lado del glomérulo, y va a tener como componente principal estas arteriolas. ¿Okay? El aparato justaglomerular, téngalo en cuenta. ¿Okay? Entonces, aparte de este polo vascular, el polo opuesto del glomérulo es el polo urinario. Polo urinario. ¿Cuál? ¿Eh? El polo opuesto, este es el polo vascular, el polo opuesto es el polo urinario, que va a estar en íntima relación con lo que es el tubo proximal. ¿Y por qué razón? Porque en toda esta zona de los capilares, ahí se filtra la orina. La sangre que llega a través de los capilares se va a filtrar y todas las sustancias de desecho pasan a este espacio del glomérulo, que es el espacio, ¿cómo se le llama?
El espacio de el Bowman. espacio Bowman. El espacio de Claro, Bowman. espacio Claro. de Bowman. De el la cápsula de espacio Bowman. Bowman. Ese espacio de Bowman va a estar delimitado precisamente por la cápsula del mismo nombre, por la cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? Ese espacio de Bowman entonces es importante porque ahí se filtra la orina. ¿Okay? La orina va a presentarse en este espacio y luego va a comenzar su eliminación a través del tubo contorneado próximo. ¿Sí? Bien, acá tienen lo que corresponde a un glomérulo. El glomérulo también se le llama corpúsculo de Malpighi. ¿Sí? Glomérulo renal o corpúsculo de Malpighi, ¿no? Que tiene una hoja visceral, que es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que participa directamente de la filtración porque tiene unas hendiduras, que son las denominadas hendiduras de filtración. Pero a la vez tiene una hoja parietal, ¿no? Hoja parietal que sirvió en algunos ejemplos para mencionar el típico epitelio plano, ¿no? Porque esta hoja parietal de la cápsula de Bowman tiene células planas en una sola fila, epitelio plano simple. ¿Okay? Lo que no sucede con la hoja visceral. La hoja visceral no tiene células planas. Podocitos. La hoja visceral tiene otras células que son las denominadas podocitos. La hoja visceral de la cápsula de Bowman tiene los podocitos, denominadas así porque el citoplasma de esas células, ¿no?, se proyecta formando pedicelos o pies, ¿no? El citoplasma de los podocitos se proyecta, ¿no?, y forma pedicelos o pies que van a ubicarse alrededor del capilar. Se ubican siempre alrededor de un capilar. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, esos podocitos no son continuos, están intercalados. ¿Okay? Y se van a presentar las clásicas hendiduras de filtración. Por ahí pasa la orina que se ha Los filtrado. podocitos son clave para la filtración. ¿Cómo? Los podocitos sirven para la filtración. Claro, así es. Claro, tiene hendiduras, ¿no? Porque los podocitos no son continuos, dejan espacio, que son las hendiduras de filtración, y por ahí pasa la orina. ¿Okay? Bien. En cuanto a la lámina basal o membrana basal, ¿no?, por lo general está ubicado entre lo que es el capilar sanguíneo y las células que corresponden a los podocitos. Es parte de la membrana basal del capilar. ¿Okay? Entonces, esa lámina basal o membrana basal tiene dos estructuras bien reconocidas, pero que no lo vemos a la microscopía óptica, se observa mejor a la microscopía electrónica, ¿no? Va a tener una lámina densa que está en el centro, que está formado por colágeno tipo 4, pero a la vez tiene dos láminas que se conocen con el nombre de láminas raras, acá le llaman láminas lúcidas, ¿no?, que están en los extremos de esta lámina densa. Por eso es que hay una lámina rara interna y una lámina rara externa. ¿Okay? Que se le denomina lámina porque tiene estas proteínas, laminina y fibronectina, ¿no?, que son proteínas de unión específicamente en esta lámina, ¿no? Láminas lúcidas lo denominan acá, pero recuerden que son las láminas raras, interna y externa. ¿Okay? Lo otro que debemos mencionar, esto no se observa así en la microscopía óptica. O sea, no lo vamos a ver los jueves. En la microscopía óptica no, pero sí lo van a ver como con el nombre de lámina o membrana basal.
Lo van a ver como lámina o membrana basal. Bien. Bien, ustedes ya conocen que el glomérulo tiene en esa parte del ovillo glomerular capilares fenestrados. ¿Okay? Capilares fenestrados. Existen también en el glomérulo los podocitos que hemos mencionado, que son las células que están en la hoja visceral, Sí. ¿no? de este glomérulo. Y también las células mesangiales, que están entre los capilares, ¿no? Por eso la zona que está entre los capilares se llama mesangio glomerular. Y ese mesangio tiene células, que son las células mesangiales. Como están dentro del glomérulo, son células mesangiales intraglomerulares. Y es ahí donde tienen actividad de defensa. Por lo general, la actividad de defensa que realizan es de ser fagocíticos, son macrófagos en este sistema. ¿Okay? Pero recuerden que también hay células mesangiales extraglomerulares, por fuera del glomérulo. Luego tienen este esquema y recuérdenlo bien. ¿Por qué razón? Porque hay que tener en cuenta toda esta zona, toda esta formación, que está muy cerca al glomérulo. Por el hecho de estar cerca al glomérulo, Glomerulares. el aparato que constituye esa zona se le llama aparato Yuxtaglomerular. yuxtaglomerular. Yuxta significa al lado del glomérulo. Por eso todo esto es el aparato yuxtaglomerular. ¿Cómo está formado el aparato yuxtaglomerular? Definitivamente por las dos arteriolas. Una arteriola aferente y otra arteriola eferente, o al revés, como está señalado acá, eferente y aferente. ¿Okay? Rodeando a estas arteriolas hay unas células, ¿okay?, que no están acá, no se ven envueltas así, ¿okay?, están libres prácticamente alrededor de esos vasos, que son las células yuxtaglomerulares. ¿Okay? Se señala que hay mayor cantidad a nivel de la arteriola aferente, pero también se ha demostrado, ¿no?, que existen en menos cantidad a nivel de la arteriola eferente. ¿Okay? Células yuxtaglomerulares, no se olviden. ¿Okay? También forma parte de este aparato yuxtaglomerular una zona muy importante del tubo distal. Este es un tubo distal. ¿Okay? En estos tubos distales que están muy cerca al glomérulo y que forma parte del aparato yuxtaglomerular, ¿no?, son estas células. Estas células que tienen un aspecto cilíndrico que destaca muy bien de todas las demás células de ese tubo distal, ¿no?, que son cúbicas, ¿no?, son más altas. Y a esas células, en ese tubo distal, se conoce con el nombre de mácula densa. Mácula densa. Esa mácula densa forma parte del aparato yuxtaglomerular. ¿Okay? Y aunque no está señalado acá, también vamos a tener células mesangiales, ¿no? Habíamos dicho, dentro del glomérulo hay células mesangiales. Fuera del glomérulo, formando parte de este aparato yuxtaglomerular, tenemos células mesangiales extraglomerulares. Células mesangiales extraglomerulares. Bien, en algunos textos van a encontrar de que esas células mesangiales extraglomerulares reciben el nombre de células de Polkisen. ¿Okay? También se les llama así, células
mesangiales extraglomerulares o células de Purkinje. ¿Okay? Bien, lo que observan acá ustedes es la microscopía electrónica. Todo lo que está en la parte superior corresponde a un podocito. Todo esto es un podocito, ¿okay? Toda esta zona. Estos podocitos dan unas prolongaciones de su citoplasma que se conocen con el nombre de pedicelos. Pero estos pedicelos van a ser de primer orden, de segundo orden y a veces hay hasta de tercer orden, ¿no? Las expresiones más mínimas de estos pedicelos están relacionadas con la parte del capilar fenestrado, ¿okay? Y precisamente es la membrana basal o lámina basal del capilar. Hacia ahí llegan estos pedicelos y esos pedicelos dejan espacios. Esos espacios son los que permiten la filtración de la orina, ¿okay? Y acá tienen lo que es la lámina densa, esta lámina más oscura, más grisácea, ¿okay? Lámina densa. Y las láminas más claras, que se denominan en la literatura que hemos visto como lámina lúcida, se le denomina lámina rara. Una lámina rara externa y una lámina rara interna. Esta es la típica membrana basal o lámina basal, la que permite la filtración de la orina. ¿Okay? Entonces, todas las sustancias de desecho que van hacia la orina van a pasar a través de esta membrana basal. ¿Okay? Pero las sustancias que todavía son útiles, muchas veces hay una selectividad de esta membrana que no deja pasar, ¿no?, una buena cantidad de glucosa, proteínas, albúmina. ¿Okay? Y si pasa, hemos mencionado que eso se reabsorbe en el tubo proximal, ¿no? El agua con mayor razón va a filtrarse para formar la orina. Y recordemos que una buena parte del agua que se filtra a este nivel de glomérulo también se reabsorbe en el tubo contorneado proximal, ¿no? Y después también van a tener su participación en esa nueva reabsorción del agua el tubo contorneado distal y los tubos colectores, en los cuales va a intervenir una hormona que es la antidiurética, la hormona antidiurética, ¿no?, que interviene para que uno no pierda demasiados líquidos a través de este sistema. ¿Okay? Entonces, esta es la imagen, recuerden bien, de lo que corresponde a microscopía electrónica, la relación entre un podocito y la membrana basal del capilar, donde se efectúa la filtración de la orina. Acá tienen otro esquema, ¿okay? Ya un esquema un poco más definido, no tan complejo con la microscopía electrónica, pero este es un esquema también de microscopía electrónica. ¿Okay? Observen, este es el podocito con sus clásicos pedicelos que están en relación con la membrana basal que corresponde a los capilares. ¿Okay? La membrana basal o lámina basal que corresponde a los capilares. Entre estas estructuras, entre los capilares y los podocitos, tienen ustedes lo que es el mesangio o zona mesangial en el interior del glomérulo. En ese mesangio ustedes tienen estas células que reciben el mismo nombre, las células mesangiales intraglomerulares. ¿Okay? Que, conforme hemos mencionado, tiene actividad de defensa
actividad fagocítica. Macrófago. ¿Ok? Bueno, Entonces recuerden, casi todos nuestros sistemas o determinados órganos presentan fagocitos, fagocitos o macrófagos, ¿no es cierto? En el caso del riñón, las células mesangiales intraglomerulares cumplen esa función. En el hígado, Kupfer. las células de Kupfer. En la piel, ¿Cómo se llamaba? Células de Langerhans. así es, las células de Langerhans. Así es, Lang- las células de Langerhans. Como Langerhans. ¿Eh? Y en el hueso, ¿se acuerdan? En el hueso, los osteoclastos. Los osteos, Osteoclastos. los osteoclastos, ¿no es cierto? Clastos. ¿Qué? Los osteoclastos, que son células gigantes incluso, Sí. que tienen varios núcleos, Sí, ¿no? son por... Entonces, casi todos nuestros órganos o nuestros tejidos tienen sus Macrófagos. elementos macrofágicos. ¿Ok? Observen, son esquemas también, pero acá en relación en la parte inferior lo que es el podocito con sus clásicos pedicelos, las hendiduras de filtración que son las áreas de color celeste que están en ellos, y en esta parte superior lo que es la relación entre lo que corresponde a una parte del pedicelo, ¿no? La membrana basal, que corresponde al endotelio fenestrado de esos capilares, ¿ok? Y aquí tienen el espacio donde se hace la filtración, ¿no? Que lo denominan como diafragma de la zona de filtración en el glomérulo. Bien, acá está la estructura que corresponde al aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? En la parte inferior, observen, tienen ustedes lo que es el esquema del glomérulo. ¿Ok? La presencia de los capilares glomerulares, las células mesangiales intraglomerulares. ¿Ok? Y se magnifica más en esta vista lo que es el polo vascular, que acá están las arteriolas, ¿no? La arteriola aferente, La diferente. ¿no? Que ingresa, forma los capilares en el interior del glomérulo y egresa convertida en una arteriola eferente, ¿ok? En el mismo lugar, en el mismo polo, que es el polo vascular. Alrededor de estas arterias o arteriolas, ¿ok? Tienen ustedes unas células. Esas células son las denominadas células yuxtaglomerulares, que están acá pintadas de verde en su citoplasma. Células yuxtaglomerulares. Luego, formando parte de este aparato yuxtaglomerular, vamos a tener la mácula densa. Mácula densa que es parte del tubo distal. ¿Okay? Todo este es el tubo distal, la zona donde presenta células cilíndricas o células más altas que están próximas al glomérulo, se denomina mácula densa. ¿Okay? Aparte de esas estructuras, también hay estas células que están acá pintadas de celeste, que son las células mesangiales extraglomerulares. Y la cinta. Células mesangiales que están fuera del glomérulo. Ajá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, toda esa estructura corresponde al aparato yuxtaglomerular. De esas células, ¿cuáles secretan la renina? Las yuxtaglomerulares. Yuxtaglomerulares. ¿Ah? Yuxta. Las células yuxtaglomerulares. Estas son las que van a secretar la renina. ¿Para qué? ¿Ok? ¿Para renina qué? que van a permitir también, ¿no? ¿No es angiotensinógeno en angiotensina 1? ¿Cómo? ¿No es angiotensinógeno en angiotensina 1? Así es, sí. Se han Ajá. equivocado, ¿no? Así es. Estas células, ¿no?
van a producir específicamente la renina, las células justaglomerulares, que convierten el angiotensinógeno en angiotensina 1 y angiotensina 2. La que tiene mayor acción en regular nuestra presión arterial es la angiotensina 2. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, pero las células mesangiales extraglomerulares ahí no son de defensa. Sí, ¿no? ¿Para qué? Ah, ya, para el control de la También presión. participan del control de la presión arterial. En cierta forma ayudan a la renina. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sistema renina-angiotensina, ¿no? La renina que es producida por las células justaglomerulares y específicamente convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y angiotensina 2. La que tiene mejor acción es la angiotensina 2. ¿Y dónde se forma el angiotensinógeno? En el hígado. Así es, a nivel hepático, ¿okay? En el hígado. ¿Okay? Muy bien, entonces esa es la importancia del sistema o del aparato justaglomerular. En la microscopía óptica prácticamente ustedes van a ver que no todo el aparato justaglomerular lo vamos a poder identificar. Vamos a poder decir de que está junto al glomérulo, sí, porque vamos a identificar esta parte del tubo distal. Ajá, que Sobre todo con estas células que son más Maculares. altas, ¿no? Son de forma cilíndrica, ¿no? ¿Okay? Maculares. Que es la mácula densa. ¿Okay? La mácula densa, que es parte del tubo distal. Parte del tubo distal. ¿Okay? Bien, a la microscopía óptica también es posible poder diferenciar el tubo proximal, que muchos lo denominamos por su primera porción, que es el tubo contorneado proximal. Son los que están más cerca del glomérulo. ¿Okay? Siempre van a estar muy cercanas al glomérulo. Pero tiene estas características que nos va a servir para poderlo diferenciar de los otros tubos del riñón, sobre todo del tubo distal y de los tubos colectores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que observan? Ribete, la parte del ribete en cepillo. ¿Ya? Muy bien. En el tubo contorneado proximal lo tiene, el distal carece. Los tubos distales no van a tener esta luz irregular. El único que tiene luz irregular es el tubo proximal. ¿Okay? Y esa irregularidad se debe a que las células de este tubo proximal presentan el clásico ribete en cepillo. El clásico ribete en cepillo. Por eso es que la luz del tubo proximal es irregular. Para algunos tiene forma estrellada. ¿Okay? Entonces, luce irregular o de forma estrellada. ¿Okay? Además, el citoplasma es bien acidófilo o bien rosado. Esa es otra característica. ¿Okay? Citoplasma es acidófilo o bien rosado. Antes se mencionaba de que también la cantidad de células que formaban este tubo era para poder diferenciar del tubo distal, ¿no? Y según algunos textos mencionaban de que la cantidad de células, ¿no?, a lo mucho llegaba a 8 células. Pero hoy en día se ha dejado de lado ese criterio, ¿no? Porque ustedes van a tener presencia de este tubo
proximal, formando lo que es el asa gruesa de Henle. Entonces puede llegar a tener una mayor cantidad de células. Lo básico es luz irregular, Y ¿no? acidófilo. o luz en forma estrellada, por la presencia de este ribete en cepillo. Es lo que le da irregularidad, que en realidad son como microvellosidades. ¿Ok? Y además el citoplasma es acidófilo. Es una forma de diferenciarlo, sí. ¿Ok? Porque cuando vean tubo distal, por lo general su citoplasma es más claro. También es acidófilo, pero menos intenso que en lo que respecta al tubo proximal. Y además la luz va a ser uniforme, no tiene ese ribete en cepillo, o no tiene luz irregular. Pero a la microscopía electrónica se ha demostrado de que el tubo distal también posee esas microvellosidades, pero no son tan altas, no son tan notorias como en el tubo proximal. ¿Okay? Esas son las características entonces para el tubo proximal. Entre otras, ¿no? En cuanto a función, reabsorbe algunos solutos que se pueden filtrar, ¿no? Por ejemplo, puede reabsorber la glucosa si es que se filtra, y también proteínas si es que logran filtrar la barrera o la membrana basal del glomero. ¿Okay? Entonces ahí se reabsorben esas sustancias, sobre todo las sustancias que son útiles para nuestro organismo. Y además reabsorbe el 70% del agua que se filtra. ¿No? Reabsorbe el 70% del agua, reabsorbe glucosa, los electrolitos también son reabsorbidos a ese nivel, y lo que corresponde a aminoácidos, que son parte de las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función característica del tubo contorneado o tubo proximal específicamente. Bien, yo prácticamente considero como tubo contorneado a la porción que tiene esa forma contorneada, que está más próxima al glomero. El tubo distal también va a tener una porción similar, pero que está más lejos del glomero, ¿no? También tiene una porción que es el tubo contorneado distal, que es como figura acá, ¿no? Por ejemplo, acá el tubo contorneado distal. ¿Okay? Que para esta denominación se considera así para no enredarnos demasiado con la estructura del asa de Henle. ¿Okay? Por eso se menciona de esa forma: tubo contorneado proximal y tubo contorneado distal. Porque como vamos a ver después, ¿no? El asa de Henle es formada por la porción descendente del tubo proximal, ¿no? Luego viene la verdadera asa de Henle, que es delgada, ¿no? El asa delgada de Henle, que tiene una porción descendente y otra ascendente. Y esa porción ascendente se continúa con parte del tubo distal, que forma el asa gruesa de Henle. ¿Okay? Entonces, por esa razón se menciona acá como tubo contorneado distal. Y observen acá la diferencia con el tubo anterior, ¿no? Sus células son cúbicas, ¿okay? Muchas veces no se ve tan altas como la del tubo proximal, ¿no? Pero la luz es uniforme. La luz es uniforme. ¿Okay? Eso no quiere decir que no presente microvellosidades. Sí presenta microvellosidades, pero no son tan altas como Las del en el proximal. ¿Okay? Lo otro, el citoplasma. Hemos dicho que en el tubo proximal
es sumamente acidófilo. Acá la acidofilia también se presenta, pero no es tanto. Es algo, tiene un rosado más claro, un color rosado más claro. ¿Ok? Y aquí lo observan, la diferencia. Este es un tubo proximal. ¿Ok? Esto que está en la parte inferior es un tubo proximal. Diferencia en el color del citoplasma con el color del citoplasma del distal. ¿Ok? Notorio, ¿no es cierto? Notoria la diferencia. Rosado intenso y rosado Sí. claro. Un rosado más intenso en el proximal y el distal es un rosado más claro o más pálido y la luz es uniforme, no se olviden, Ajá. luz uniforme, para que puedan diferenciarlo en la práctica. ¿Ok? La otra diferencia es que en algunas zonas, como hemos visto en el aparato yuxtaglomerular, este tubo forma la mácula densa. ¿Ok? Forma la mácula densa. ¿Ok? Y además tiene la función el tubo distal de reabsorber selectivamente el sodio y permite, por esa razón, la acidificación de la orina. ¿Okay? Luego tienen el asa de Henle. ¿Okay? El asa de Henle, que en este esquema, ¿no? Este esquema que está al lado derecho de ustedes, ¿okay? Va a tener una parte delgada, descendente, y acá se continúa, sobre todo a nivel de la zona cortical, ¿no? Directamente con el asa gruesa de Henle. En cambio, en las zonas más profundas, cuando llega hasta la médula, acá hay parte del tubo proximal, ¿no? Que va a formar parte del asa gruesa descendente, luego viene el asa gruesa descendente, da un recodo, ¿no? Y se forma el asa delgada ascendente. Por eso se le llama asa, por esto, asa de Henle, por esta zona, que termina en una porción gruesa. ¿Okay? ¿No? El asa gruesa de Henle. Acá tienen la estructura, la microscopía electrónica, que algunos lo señalan como de tipo 2, tipo 3 y tipo 4, en su estructura a la microscopía electrónica. ¿No? Esas diferenciaciones no las van a ver ustedes a la microscopía óptica. ¿Por qué razón? Sobre todo van a poder apreciar el asa delgada de Henle. ¿Okay? ¿A qué se parece el asa delgada de Henle? Si es que lo ven a la microscopía óptica. Por ejemplo, acá van a tener un asa delgada de Henle. ¿Okay? Parecen capilares. Así es. El aspecto es idéntico al de un capilar. ¿Okay? El asa delgada de Henle tiene el aspecto de un capilar sanguíneo. ¿Y cuál será la diferencia? Que no haya sangre. ¿Ah? Que no haya sangre. Así es, no presenta hematíes. El capilar sí, por lo general presenta hematíes. En cambio, el asa delgada de Henle, cuando observen una lámina de riñón, no presenta hematíes. A no ser que ese riñón sea patológico. Obviamente. Claro, por la hematuria. ¿No es cierto? Cuando presente hematuria sí van a ver que en la luz de esa asa de Henle delgada puede presentarse hematíes. Entonces ahí va a ser más difícil diferenciarlo de un capilar sanguíneo. ¿No es cierto? Bien, y en la lámina que está al lado derecho, ¿qué observan? Distal. No. Sobre todo estas que están más grandes. Mácula densa. Ese es distal. No. Distal. Son
Esos son los tubos colectores. Colectores. Los tubos colectores. A veces los pueden observar así, algo longitudinales, y en otras vistas se les ve totalmente transversales. Pero la diferencia es que sus células, que son cúbicas, son un poco más altas. Y además, la división entre célula y célula es más notoria. Se ve la división entre célula y célula. Oh. ¿Okay? En el Esa es otro, ¿no? una forma también de poderlo diferenciar. Los tubos colectores. ¿Okay? Acá tiene la descripción de los tubos colectores. ¿No? Son células cilíndricas para, bueno, acá menciona como cilíndricas, pero en realidad son células cúbicas. ¿Okay? Como pueden apreciar, son células cúbicas, pero más altas, de mayor dimensión que en los otros tubos. ¿Okay? La unión entre célula y célula es más notoria, como pueden apreciar, esta unión. La unión entre las células del tubo colector se pueden observar mejor. ¿Okay? Pero en estos tubos, a la microscopía electrónica se ha demostrado que hay dos tipos de células. Unas células claras y otras células que son oscuras, ¿no? Que se denominan como células alfa y células beta. ¿Okay? Y además, a la microscopía electrónica, aunque no se señala acá, algunas de estas dos células presentan una especie de prolongación citoplasmática que para muchos autores los califican como lamelipodios. Lamelipodios, así lo denominan. ¿Okay? ¿Bien? ¿Cuál es la función de este tubo colector? Controlan también el equilibrio hídrico y permiten que el agua pase por ósmosis a través de la membrana hacia el intersticio. ¿Sí? Y además, su permeabilidad depende de la aldosterona, ¿no? También tiene acción hormonal. ¿Okay? Sobre todo esta parte de los tubos colectores, ¿no? Para poder tener una buena reabsorción del agua, ¿no? Va a ser prácticamente regida por lo que es la aldosterona, ¿no es cierto? Que es la hormona llamada también aldosterona, ¿no antidiurética. es cierto? La antidiurética, la aldosterona, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Qué pasa si falla la antidiurética? No va a permitir esta Diuresis. acción, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿O sí? ¿Qué va a dar si es que Diuresis. falla? Que no, Diuresis. Aumenta la presión de orina. la orina se va a perder en mayor Ajá. cantidad, ¿no? Y el paciente va a orinar a cada rato, Va a ser polidipsia. que es el signo Deshidratación. Síndrome. Ya, el signo de diabetes. ¿Diabetes? No. poliuria, sí. Poliuria. Poliuria. El hecho de eliminar mayor cantidad de orina es poliuria. Poliuria, Claro. Con eso la polipsia. Si, Claro. Y si Una se de las elimina 5 P. mayor cantidad de líquidos, el paciente tiene necesidad de reponer Ajá. esos líquidos. Entonces Porque va a si tener no, polidipsia. deshidratación. Y eso ya son de signos de diabetes, creo, ¿no? La Claro. diabetes no. La 5P. A ver, no. Tres. No, son 3P. 5. Son ¿Son 5. 5P? 5P. 3 o 5. 5P. 5. Ahora. Poliuria. Polifagia también. Fluorita. Clásicamente eran 3. Pero después se agregaron. Polifagia, polidipsia y poliuria. Ajá. ¿No Pero ahí cierto? Ahora para ¿Cuáles son las otras dos? fluorito. ¿Ah? pérdida de peso.
prurito Y pérdida de peso. y Pérdida de peso. ya, ok. Pérdida de peso, pues va en el clásico, en la clásica diabetes, ¿no es cierto? Ajá. Cuando ya está Avanzada. bien avanzada, ¿no es cierto? Porque al inicio el diabético es un poco obeso, O eso. ¿no? Entonces, bueno, como todo aumenta ahora son 5. Profesor. Muy bien. Profesor, dijo sobre esas prolongaciones a nivel del glóbulo colector eran la ¿Cómo se llamaba? Melipodios le llaman. Melipodios. La... Del citoplasma, de las células oscuras sobre todo. ¿Ok? Ah, ya. Ay, profe, Bien, mucha información. entonces ustedes tienen que, en esta pérdida de función de la aldosterona, ¿no? Van a tener lo que es también polidipsia y poliuria. Claro. Pero el paciente no tiene polifagia. Entonces, ¿cómo se llama el cuadro? Si no hay polifagia. Diabetes insípida. Así es. Se le llama también diabetes, pero por el hecho de no ingerir Comida alimentos, es insípida. ¿no? Es insípido. No hay glucosa. ¿No es cierto? Es una diabetes insípida. ¿Ok? Entonces, la interrelación entre estructuras muchas veces de nuestro organismo con la ¿Cómo las función diferencias? endocrina es bastante ¿Cómo las notoria, diferencias? ¿cierto? Le daban Ya, una pastita. una pasillita. No, ¿Qué bueno. pasillita? Cloreína. Acá tiene un cuadro de resumen de lo que hemos mencionado, ¿no? La parte de la nefrona, glomérulo, tubo proximal, asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, los túbulos distales y colectores. ¿Ok? La función de cada uno de ellos, Y ¿no? la sustancia que Y se desplaza. qué sustancias son desplazadas en cada área que corresponde a esta estructura renal. ¿Ok? ¿No es cierto? Entonces, no se olviden, a veces se solicitan este tipo de preguntas para el examen. No puede Acá ser. tienen otro gráfico, sobre todo para ver la función de la nefrona, cómo interviene en lo que es la regulación del agua y los electrolitos, ¿no es cierto? A nivel del tubo proximal se va a absorber o reabsorber el 100% de glucosa, aminoácidos y también las vitaminas, ¿no? Se va a reabsorber parte del sodio, parte del cloro también, ¿sí? Y una buena cantidad, como que hemos dicho, el 70% del agua, ¿ok? Entonces, luego van a tener lo que es el asa de Henle, cómo interviene también en esta función, ¿no? Lo que es el equilibrio hídrico y lo que es la pérdida o conservación de los electrolitos, ¿ok? La siguiente, profe. Tenemos 10 minutos, 12. En la zona medular también, 12 minutos, creo. Profesor, cuando era diabetes insípida era central nefrogénica. ¿Era? ¿Qué se daba para ver la diferencia? Había me echa de traer curiosidad, pues. Es que se le daba un fármaco para Una ver si era pasita. central o nefrogénico. No me acuerdo cuál era. Pasita. para... Ah, el de ombricina era. Ajá. Muy bien. Pasita. Sí, a veces nos olvidamos de algunos términos o algunos nombres. ¿Ok? Observen acá que en este esquema, mientras puede reabsorberse el 100% de esta sustancia, ¿no? Parte del agua también se puede reabsorber. En el tubo distal también hay absorción o reabsorción de agua. De agua. Igual ¿Ok? que en el colector. Entonces, y en los tubos colectores de igual forma, ¿no? Porque ¿cuánto es la cantidad de orina que eliminamos?
En el día, en las 24 horas. 24 era... 1,8 litros o un litro. Pues, un Claro, litro. considero promedio 1,5 litros. 1,5 litros por ahí. Claro, 1,5 litros. Por eso es que 1500 en mililitros. en alguna forma de análisis de laboratorio les piden que colecten la orina durante 24 horas, ¿no? Y tienen que llevar toda esa cantidad de orina al laboratorio. En una botella. Botella de 3 litros, sí, sí. Claro, Botella de 3 litros. claro, una botella de 3 litros, ¿no? La mitad de ella. Sí. Bueno, si es más, ya tienen que llevar algo adicional. ¿No es cierto? Entonces, y eso es precisamente En medio para de lo que una está parte del reclamando estudio todo. de la función renal, porque Interno se mide el volumen y total interno. de orina y se dosa creatinina, tanto en sangre como en orina, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante para ver función renal, ese tipo de examen. El uréter. Parece esófago, profe. Parece esófago. Parece. Parece, ¿no? Parece. Ah, Parece un bien. estride, ¿no? Esto corresponde Ese, pero este parece esófago. a lo que es Uréter. No, sí es uréter, porque El uréter. se nota el epitelio. Los uréteres. Urotelio. que Sí, sí. el uréter tiene este tipo de epitelio, el clásico epitelio denominado urotelio, Urotelio. que algunos lo denominan también epitelio transicional, ¿Por qué transición? otros lo denominan epitelio polimorfo, ¿no? Ah, Pero nombres que recibía cuando se estudiaba especialmente la vejiga, ¿no es cierto? ¿Ok? En este caso es del mismo tipo, pero hoy en día se le conoce como urotelio, ¿ok? Que es un epitelio estratificado, sus células muchas veces son piriformes, pero hacia la parte más superficial son como piriformes pero invertidas, y se consideraba que tenía un reborde bien marcado en ese epitelio, que era más notorio en la vejiga, claro. ¿no? Entonces, se consideraba que ese reborde más marcado defendía estas estructuras del cambio de pH de la orina, ¿ok? Pero hoy en día no es así. Hoy en día, por microscopía electrónica, se ha demostrado que ese reborde más marcado de estas células corresponden a microvellosidades, ¿ok? Corresponden a microvellosidades. ¿Ok? ¿Ok? Acá tienen la estructura a un menor aumento para observarla más completa, ¿no? El clásico epitelio tiene un corion o lámina propia que forma parte de la mucosa. A esta zona también se le llama mucosa, ¿ok? Luego tiene músculo. ¿Qué tipo de músculo tendrá? Liso. El músculo liso, ¿no? A veces se le puede, aunque es difícil determinar que tenga estas tres Profesor, capas, que, ¿no? o sea, no tiene su mucosa. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Como si fuera el estómago. ¿Ok? Pero esta longitudinal externa mayormente está en el tercio inferior Por de eso esta estructura. no tiene capa su mucosa, entonces. ¿Ok? No hay su mucosa. Solo tiene Directamente viene la capa muscular. ¿Ok? Este músculo que es de tipo muscular liso participa de lo que es el peristaltismo Peristaltismo. para poder llevar la orina Ajá. hacia la Sí, vejiga, porque se lo lleva. ¿no? Pero termina en una capa adventicia, ¿no? Una capa adventicia que siempre hemos mencionado que no tiene límite, a diferencia de la serosa, ¿no es cierto? La adventicia no presenta límite y puede estar constituida por tejido conectivo laxo, bien vascularizado, y en muchos casos presenta tejido adiposo. ¿Ok? Esta adventicia. ¿Ok?
La vejiga. Luego, estos uréteres van a desembocar en la vejiga, ¿no es cierto? Los dos uréteres desembocan en la parte superior de la vejiga. ¿Ok? Entonces, la vejiga tiene el epitelio característico también que hemos mencionado, igual que en el uréter, es urotelio, ¿no? O llamado epitelio polimorfo o epitelio de transición, ¿no? Estamos mencionando que tiene las clásicas células en paraguas en la parte más superficial de ella, ¿no? Y que hoy en día se demuestra que esas células tienen microvellosidades en su parte más apical, en su parte más hacia la luz. ¿Okay? Bien, también tiene mucosa. El epitelio es parte de la mucosa vesical. Claro, sí, Tiene un mucosa. corion o lámina propia. Y de ahí, de ¿Ok? frente al músculo. ¿Hay su mucosa o no? No, 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 de frente al Tampoco músculo. tiene su mucosa. Vamos a tener la capa muscular también con las clásicas disposición, ¿no? De longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Profesor, ¿Ok? en uréter, o sea, para que haya peristaltismo, ¿hay algún tipo de plexo, hay algún tipo de plexo especial, así como en tracto intestinal o no? No, No. tiene inervación sí, pero que llega hasta la adventicia, Ah, ya. ¿no? Alguna inervación especial no se señala. ¿Ok? Bien, también la vejiga puede terminar en una adventicia o puede terminar en una serosa. ¿Ok? La diferencia la puede encontrar usted dependiendo de qué lado del corte de la vejiga se ha podido tomar, ¿no? ¿Ok? Y el músculo es de tipo músculo liso. ¿Ok? ¿Ese tetrusor? ¿El tetrusor? Músculo detrusor, ¿es en qué parte? ¿Es eso? ¿Músculo qué? Detrusor de la vejiga. ¿No hay? No he escuchado. Ah. Pero el músculo liso. En el músculo liso, por excelencia, su función es de tipo Tipo parasimpático. voluntario o involuntario. Involuntario. Es involuntario. ¿Ah? Es involuntario, ¿no es cierto? Pero es totalmente involuntario en los extremos de la vida. Ah, ¿O no? claro. Bueno, no sé si Porque cuando uno es joven, cuando uno es adulto joven,